Hola, ¿qué tal? Yo soy Lema y sean bienvenidos a mi canal. ¿Alguna vez les ha pasado que sienten que su arte no está mejorando en los últimos meses o incluso en los últimos años? Que están sufriendo del síndrome del mismo rostro, que todos sus personajes se parecen, sean hombres, mujeres, niños, ancianos o incluso perros. O peor aún, su arte está empeorando con el paso del tiempo. No se preocupen, esta cosa nos pasa a todos los artistas, nos ha pasado alguna vez en la vida y esto se puede ver a una multitud de factores diferentes. Puede ser que estás en un entorno en el que no favorece la creación de arte, tal vez en un entorno muy estresante, tu salud física o mental no está en el lugar adecuado, no tienes tiempo u oportunidad de practicar lo suficiente, entre muchos otros factores posibles. Pero si todos estos factores están en un lugar correcto o al menos en un lugar aceptable, y aún así sientes que te estás estancando en tu evolución artística, es muy posible que te hayas metido en una zona de confort de arte en donde simplemente estás dibujando lo mismo de siempre porque es lo que te gusta dibujar todo el tiempo. Si esta es tu situación o no quieres volver a caer en ese lugar en un futuro, pues acompáñame mientras trabajo en este fanart de Gojo de Jujutsu Kaisen, en el que trabajo en un estilo que para nada es a lo que estoy acostumbrado a trabajar, y algunos de mis consejos y técnicas para salir de mi zona de confort. Y por supuesto, estas ideas que te doy son las que yo utilizo para salir de mi zona de confort, y es posible que te funcione como es posible que no. Utiliza lo que mejor te parezca. Después de todo, el viaje artístico de cada uno de nosotros es bastante individual y solo espero poder ayudarte e inspirarte a que seas un mejor artista. Y bueno, con ya todo eso fuera del camino, pues comencemos. Aquí el tip número 1 es comienza con una idea, hacia dónde quieres ir. En mi caso, quería trabajar en el estilo de splash art, típico de cosas que ves como de Valorant o, o de League of Legends, y para eso tomé el arte de 3 artistas distintos como referencia. E hice un tablero de referencias. El arte de Tony Infante, el arte de Suke, espero estar pronunciándolo bien, y Rudy Siswanto. Espero también estarlo produciendo correctamente. Aunque podía tomar más ideas, preferí mantenerlo en una cantidad limitada de arte para poder estudiar correctamente y no volverme loco con la cantidad de posibles referencias y posibles ideas. Aquí ya me ven que comienzo a dibujar, ya tengo un boceto trabajado. Y después de haber estudiado el tablero de referencias, una de las primeras cosas que noté es que había, perspectivas bastante agresivas, como para generar un efecto más dramático en el arte, uso de colores intensos y utilizar un poco esa misma perspectiva bastante dinámica para distorsionar un poco la figura del cuerpo principal. Trabajé unos cuantos bocetos previos de los cuales me apoyé para llegar por fin a esta idea y de ahí me dediqué a generar un liner donde ya pude tener una idea más concreta de qué es lo que tenía en mente. Esto a pie para entrarle al tip número 2. Estudia bien aquello que deseas aprender. Tip número 2. Estudia bien tu ruta. ¿A qué me refiero bien con tu ruta? Pues usando la analogía de que tu zona de confort es una especie de pequeña área cercada donde todo está seguro dentro de esa zona, lo que queremos hacer es expandir esa cerca, crear un área más grande de zona de confort donde nos sintamos más cómodamente a la hora de movernos. Para hacerlo necesitamos salir de nuestra zona de confort y crear ese nuevo espacio seguro, pero tenemos que hacerlo una ruta a la vez. Si tratamos de irnos en todas las direcciones al mismo tiempo, va a ser demasiado y nos vamos a volver un poco locos. Entonces, lo ideal es decidir qué ruta vamos a utilizar para expandir nuestra zona de confort, estudiarla correctamente, entender qué es lo que queremos hacer y, una vez lo hayamos hecho, buscamos una nueva ruta, expandimos en una nueva dirección y así vamos poco a poco hasta que nuestra zona de confort se haya expandido de forma más uniforme y tengamos más control sobre todas nuestras habilidades artísticas fundamentales. Si por el contrario tratamos de hacer un salto muy agresivo, muy lejos de nuestra zona de confort, sin conocer el terreno, sin conocer qué es lo que vamos a estudiar, qué es lo que vamos a tratar de aprender, algo completamente inesperado va a llegar, nos va a atacar, una criatura salvaje va a llegar y nos va a destruir por completo. Y es cuando simplemente nos asustamos y queremos regresar lo más rápido de vuelta a nuestra zona de confort y decidimos no volver a salir más nunca. El ataque de los roedores asesinos.
Ahora, volviendo de nuevo a nuestro dibujo de Goyo, en este caso quise trabajar de una manera que no suelo hacerlo. Quise hacerlo con líneas delgadas muy precisas, algo muy típico del anime, que hacen esas líneas súper delgadas que me parece que dan un look muy limpio al dibujo y que a mí personalmente me parece súper complicado de lograr, pero aquí me esforcé bastante por hacerlo. Aunque ya previamente había intentado hacer esta clase de ilustración con esta clase de líneas delgadas, un problema fundamental con el que me había encontrado previamente es que yo suelo trabajar en el iPad y el tamaño de la pantalla no es el más óptimo para hacer esta clase de líneas tan delgadas. Aún así, traté de trazar un plan para hacerlo y la manera que conseguí fue pues hacer mucho zoom. Básicamente tratar de trabajar en un tamaño pequeño porque normalmente me gusta trabajar de manera en la que las líneas puedo verlas a la distancia y pues en este caso no podía hacerlo, así que simplemente tuve que dedicarme a realizar mucho zoom. Ya una vez hice el line art base de Goyo, pues me dediqué a empezar a trabajar en la perspectiva del fondo. Quería trabajar ese efecto como de ojo de pez, donde había cierta distorsión de la perspectiva de fondo. Y aquí simplemente utilicé mucho mi instinto para hacerlo. Ya tengo cierta experiencia para entender un poco la perspectiva básica. Entonces simplemente entender un poco cómo se realizan esta clase de distorsiones. Se trata mucho de generar estas líneas discontinuas en vez de hacerlas rectas, pues hacerlas curvas. Sobre todo comenzar con la curva desde la base. O sea, el punto más cercano a la cámara. Y aquí ya me ven cómo estoy trabajando la espiral de energía y la composición de los rayos para tratar de maximizar el foco de atención, lo cual nos lleva directamente hacia el tip número 3. Apégate al plan. Apégate al condenado plan. Sobre todo cuando estamos haciendo cosas en las que ya tenemos cierta experiencia, es muy fácil caer en la tentación de hacer las cosas como ya las sabes hacer porque es la manera en que ya las has hecho siempre. Así es como funciona el cerebro. Al cerebro es un órgano que le gusta mucho la eficiencia de energía, y seguir el mismo camino que ya se ha usado siempre es la manera de menos resistencia y es la manera que se gasta menos energía. Es más fácil utilizar la misma ruta que has usado siempre porque es donde ya te sabes las cosas de memoria. Siguiendo con la analogía de nuestra zona de confort y un espacio salvaje, pues en el momento en que empezamos a salir de nuestra zona de confort, es una ruta completamente desconocida donde tenemos que crear el camino. Eso requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo y se va a sentir incómodo. Vas a sentir que la estás cagando constantemente. Pero es donde hay que usar la famosa frase de hay que confiar en el proceso. Tal vez salga bien, tal vez salga mal. Es parte del proceso. En cuanto al arte que estoy trabajando, en este caso, para mí fue una alta nivel de dificultad trabajar en múltiples capas. A mí me gusta trabajar mucho en poca cantidad de capas. Solo simplemente dibujar y redibujar encima de ellas hasta que poco a poco vaya saliendo las cosas como quiero. En este caso, el estilo se dedica mucho a trabajar en diferentes grupos de capas porque cada grupo está bien separado en formas, en colores, donde hay ciertos efectos de iluminación que aplican solo en ciertas capas, en ciertas áreas de la ropa, en ciertas áreas de la piel. Entonces trabajar en ese estilo de capa para mí es bastante fuera de mi zona de confort. Así que me abstuve bastante de querer unificar todas las capas, o por lo menos en 3 4 grandes capas principales, y trabajé como la metodología lo exigía. Pero a pesar de todo, hay veces que simplemente vas a fallar. Vas a fallar y está bien. Eso también es parte del proceso. Porque inevitablemente, sobre todo cuando saltamos esta clase de proyectos de una gran dimensión, tardé muchísimas horas haciendo esta ilustración, inevitablemente entramos en la zona y cuando entras en la zona, pues simplemente empiezas a trabajar como siempre lo hacías antes. Y lo hice. Empecé poco a poco a trabajar en grandes grupos de capas. Simplemente lo hice. Fue instintivo, fue natural. Para cuando me di cuenta que ya lo estaba haciendo ya era un poco tarde, pero bueno, simplemente decidí que iba a seguir trabajando en nuevas capas por encima de las que ya tenía. Simplemente acepté que fallé en ese aspecto, pero decidí improvisar y seguir trabajando adelante
sin importar las dificultades que había causado en el camino. El darme permiso de fallar me permite observar con más facilidad y aprender de mis errores. Porque el lente con el cual observamos el camino recorrido determinará si valió la pena o no. Si somos demasiado duros con nosotros y autocríticos por haber fallado, no veremos los detalles que nos permiten crecer. Tal vez aprendiste una buena manera de cómo organizar tus capas, cómo hacer el trazado de forma más segura o una manera de colorear que probablemente no habías pensado antes. Pero si solo vemos fracasos y somos duros con nosotros mismos, no seremos capaces de ver esos pequeños detalles que nos ayudan a crecer. Y también hace que la experiencia se vuelva como un mal recuerdo, que se sienta de manera negativa el hecho de haberte salido de tu zona de confort. Tu cerebro asocia de inmediato aquella vez que salimos de nuestra zona de confort de dibujar de la manera que siempre lo hacíamos, las cosas salieron bastante mal. ¿Estás seguro que quieres volverlo a hacer? Si la posibilidad del fallo está sobre la mesa, es más probable que seamos permisivos con ese resultado. Y sobre todo que aprendamos de ese resultado. Por supuesto, con eso estoy diciendo que vayamos con la mentalidad, sí, vamos a ir a cagarla. No, simplemente que tenemos que tener la posibilidad abierta de que esto puede pasar. Y bueno, ya para cerrar, el tip número 5 se trata de simplemente repetir el proceso. Porque salir una vez va a hacer que tengamos algo de aprendizaje, pero si no se refuerza, la información rápidamente quedará olvidada. Para que el cerebro aprenda una nueva ruta, tenemos que usarla constantemente para que simplemente se vuelva un nuevo sendero. En mi caso, de las cosas que me gustaron de este proceso, de esta ilustración, que planeo seguir practicando, van a ser el uso de perspectivas más dinámicas, este efecto ojo de pez o este movimiento más agresivo, la distorsión del cuerpo a través de la perspectiva, el uso de colores mucho más dinámicos, obviamente tratando de mantener los valores en orden, porque es muy fácil que las luces y sombras se salgan del lugar cuando estamos manejando colores más intensos, y eso es una de esas cosas que es importante evitar. Y sobre todo el uso de la herramienta lazo para utilizar bloques más definidos de colores, de sombras, de luces. Y bueno, de mi parte eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que hayan aprendido algo de esta pequeña charla y estos tips que les acabo de dejar, y que los haya inspirado a seguir creciendo en su camino artístico. Sigan dibujando.